Hay un tipo específico de soledad del que pocos hablan, pero que millones experimentan. No es la soledad de estar físicamente solo, es la soledad de estar rodeado de gente, pero no tener a nadie realmente a tu lado. Es tener una familia, pero no creen en tus sueños. Es tener amigos, pero ridiculizan tus ambiciones. Es tener una pareja, pero no apoyan tus metas. Es mirar a tu alrededor y darte cuenta de que todas esas personas que deberían animarte, apoyarte, animarte, simplemente no lo hacen. Y te sientes completamente solo en tu camino. Y aquí está la parte más difícil. Tienes que elegir. Renuncias a tus sueños para encajar, para obtener su aprobación, para evitar estar solo. O avanzas solo, cargando con el peso de no tener un grupo de apoyo, sin nadie que crea en ti que puedes tener éxito. Y en los próximos 30 minutos, te voy a enseñar algo que puede cambiar por completo tu perspectiva sobre esto. Te voy a mostrar que progresar solo, sin apoyo, sin ánimos, sin validación externa, no solo es posible, es quizás el camino más poderoso que existe, porque cuando aprendes a ser tu propio apoyo, cuando desarrollas la capacidad de creer en ti mismo, independientemente de que nadie más crea en ti, cuando construyes una fuerza interior tan sólida que no necesitas aplausos externos para continuar, te vuelves imparable. Te conviertes en alguien que no depende de circunstancias favorables ni de personas que te apoyen. Te conviertes en alguien que progresa no a pesar de la soledad, sino a través de ella. Y esta transformación, esta alquimia de convertir la soledad en fuerza, es lo que separa a quienes solo sueñan de quienes realmente logran. Permítanme comenzar contándoles sobre un hombre que cambió por completo mi comprensión de lo que significa progresar por uno mismo. Su nombre era Daniel, de 37 años, profesor de escuela pública de día y escritor frustrado de noche. Daniel tenía un sueño desde la adolescencia: publicar un libro. Escribía todos los días. Se despertaba a las 5 de la mañana para escribir antes de ir a trabajar. Pasaba fines de semana enteros desarrollando personajes, construyendo mundos, puliendo cada frase. Y en 10 años tenía 5 manuscritos completos y 0 apoyo. Su esposa pensaba que escribir era una pérdida de tiempo. Quería que trabajara horas extra, tomara clases particulares, ganara más dinero para comprar una casa mejor. Sus padres pensaban que debía dejar de soñar y ser práctico. Sus amigos hacían bromas. Irónicamente lo llamaban Shakespeare, y Daniel llegó a mi oficina al borde del colapso. «Doctor, ya no aguanto más. Me despierto todos los días a las 5 de la mañana. Sacrifico el sueño, el tiempo libre, los fines de semana. ¿Y para qué? Nadie cree en mí, nadie me apoya. Mi mujer me presiona para que me rinda. Mis padres me tratan como si fuera inmaduro. Mis amigos creen que es una broma. Y empiezo a pensar que tienen razón, que quizás soy un idiota persiguiendo algo imposible, que quizá debería rendirme y ser normal. Y ahí llegó el punto de inflexión al que se enfrentan millones: renunciar al sueño para ganar aprobación, o ir solo cargando con el peso de la desaprobación. Y le dije algo que te diré ahora. La dura verdad sobre progresar en la vida es que la mayoría de la gente no te apoyará. No porque sean malos, sino porque tus sueños les hacen enfrentarse a la muerte de sus propios sueños. Tus ambiciones les hacen sentir pequeños por haber renunciado a los suyos. Tu valentía para intentarlo les hace sentir cobardes por no intentarlo. Así que te hunden, no conscientemente, pero a través de comentarios desalentadores, falta de apoyo y burlas disfrazadas de preocupación. Y cuando entiendes esto, cuando aceptas genuinamente que probablemente tendrás que hacer esto solo, algo se libera, porque dejas de malgastar energía intentando convencer a la gente. Dejas de esperar a que un día despierten y decidan apoyarte. Simplemente aceptas: voy a hacer esto solo. Y esta aceptación
por muy dolorosa que sea al principio, es el primer paso hacia la verdadera fuerza. Así que veamos los 10 consejos que te enseñarán no solo a sobrevivir al progreso en solitario, sino a prosperar. El primer consejo, y fundamental, transforma la falta de apoyo en combustible, no en una excusa. Te explico la diferencia. La mayoría usa la falta de apoyo como excusa para no intentarlo. Si nadie cree en mí, ¿para qué intentarlo? Si nadie me apoya, debe ser imposible. Pero hay quienes hacen lo contrario. Ven la falta de apoyo y dicen, voy a demostrarles que están equivocados. Voy a usar cada comentario desmotivador como leña al fuego. Voy a transformar cada no en combustible para el siguiente sí. Y este cambio de perspectiva lo cambia todo. Porque ahora la falta de apoyo no te paraliza, te llena de energía. Conocí a una mujer, Mariana, de 41 años, que decidió emprender a los 40. Todos decían que era una locura. Tenía un trabajo estable. A los 41 años era demasiado tarde para empezar algo nuevo. El mercado era competitivo. Iba a la quiebra, y todos los que decían eso pensaban que estaban siendo realistas, que estaban siendo protectores. Pero Mariana hizo algo diferente. Creó una carpeta en su computadora llamada Combustible. Y cada vez que alguien decía algo desmotivador, lo anotaba y lo guardaba en esa carpeta. Y en los días difíciles, en los días en que quería rendirse, abría esa carpeta y leía. Toda esa gente diciéndole que no lo lograría. Y algo se encendía dentro de ella. Una férrea determinación para demostrarles que estaban equivocados. Y 3 años después, su negocio generaba 6 cifras. Y me dijo algo profundo. Doctor, nunca lo habría logrado si me hubieran apoyado, porque el apoyo me habría hecho sentir cómoda. Pero la falta de apoyo me hizo más fuerte, me dio una determinación que el apoyo jamás podría crear. Así que no malgastes energía lamentando la falta de apoyo. Usa esa falta, transfórmala en ira productiva, en determinación inquebrantable, en combustible que te impulse cuando nada más lo haga. El segundo consejo trata sobre algo que la mayoría de la gente no comprende. Desarrolla un diálogo interno tan fuerte que reemplace por completo la necesidad de validación externa. Esto es crucial, porque normalmente dependemos de otras personas para que nos digan que vamos por buen camino, para que nos animen cuando dudamos de nosotros mismos, para que nos validen cuando logramos algo. Pero cuando estás solo, nadie hace eso. Así que necesitas aprender a ser tu propio entrenador, tu propio motivador, tu propio validador. Y esto no es fingir, no es decirte cosas positivas vacías frente al espejo. Es desarrollar genuinamente una voz interior que te apoye, te anime y reconozca tu progreso. Daniel, el escritor, tuvo que hacer esto. Cada mañana a las 5, cuando sonaba el despertador y su cuerpo gritaba por seguir durmiendo, tenía que tener un diálogo interno. La voz de la duda decía, nadie leerá esto. Estás perdiendo el tiempo. Tu esposa tiene razón. Ríndete. Y tuvo que desarrollar otra voz, una voz que dijera, escribes porque lo necesitas, porque es lo que eres, y cada palabra que escribes es una victoria. Aunque alguien lo lea o no, aunque alguien lo aplauda o no, estás haciendo lo más valiente que existe, seguir tu vocación, incluso si estás solo. Y poco a poco, esa voz se hizo más fuerte que la voz de la duda. Y cuando desarrollas eso, cuando eres capaz de validarte, animarte, apoyarte internamente, algo mágico sucede. Dejas de necesitar a otras personas y paradójicamente es cuando dejas de necesitarlas que te vuelves magnético. Porque la gente siente desesperación, siente necesidad y eso repele, pero cuando estás cómodo solo, cuando genuinamente no necesitas validación externa, eso atrae. Pero más importante aún, te libera.
porque ahora ya no eres rehén de las opiniones de los demás. No te detienes cuando dudan de ti. No te rindes cuando no te apoyan. Continúas, porque tu fuente de motivación es interna, no externa, y las fuentes internas son inagotables. Las fuentes externas siempre se secarán. El tercer consejo va en contra de todos los consejos motivacionales que hayas escuchado. Acepta que tendrás que trabajar mucho más duro que quienes reciben apoyo. Y eso está bien. Déjame explicarte por qué. Quienes reciben apoyo tienen lujos que tú no tienes. Tienen a alguien que cuida de sus hijos mientras trabajan en el proyecto. Tienen a alguien que paga las cuentas mientras construyen el negocio. Tienen apoyo emocional en los días difíciles. Tienen ánimo constante. Y tú no tienes nada de eso. Así que tendrás que trabajar más duro, tendrás que sacrificarte más, tendrás que ser más creativo, más decidido, más resiliente. Y eso no es injusto, es simplemente la realidad. Y cuando aceptas eso, cuando dejas de quejarte de la injusticia y simplemente aceptas las cartas que te tocan, puedes empezar a jugar con ellas. Conocí a un joven, Felipe, de 24 años, que quería ser programador, pero no tenía dinero para la universidad ni apoyo familiar. Sus padres querían que trabajara en cualquier empleo y que ayudara con las facturas. Así que Felipe trabajaba 40 horas a la semana en un trabajo que odiaba, y luego llegaba a casa y estudiaba programación. De 8 de la noche a 1 de la mañana, 5 horas, todos los días, durante 2 años. Mientras sus amigos cuyos padres pagaban la universidad estudiaban cómodamente durante el día. Y sí, era injusto. Sí, tenía que trabajar mucho más duro, pero lo aceptaba. No malgastaba energía en resentimiento, simplemente hacía lo que tenía que hacer. Y 2 años después consiguió un trabajo como programador junior, y 5 años después ganaba más que todos esos amigos con títulos caros, porque había desarrollado algo que ellos no tenían, una disciplina absoluta forjada al hacer solos lo que hacían con todo el apoyo. El cuarto consejo trata sobre algo que ha salvado a muchas personas con las que he trabajado: crear rituales diarios que te conecten con tu propósito, independientemente de los resultados externos. Cuando estás solo, cuando no tienes apoyo, cuando no tienes validación, es muy fácil perder la conexión con el por qué. Empiezas a dudar, empiezas a olvidar por qué empezaste, empiezas a centrarte solo en la dificultad, el sacrificio, la soledad, así que necesitas rituales que te reconectan. Para Daniel fue releer el primer párrafo de su primer libro lo que le hizo querer ser escritor. Todos los días, antes de empezar a escribir. Para Mariana fue repasar la visión que había escrito para el negocio, el impacto que quería tener, las vidas que quería cambiar. Para Felipe fue ver una conferencia de un programador al que admiraba. 10 minutos cada mañana. Y estos rituales, por muy sencillos que parezcan, sirven como anclas, como recordatorios, como maneras de reavivar la llama cuando todo quiere apagarla. Y lo importante es que estos rituales no dependen de nadie más. No dependen de que alguien te anime, no dependen de resultados externos, son completamente internos, están completamente bajo tu control. Y cuando tienes eso, cuando tienes formas confiables de reconectar con tu propósito, los días difíciles se vuelven soportables, porque no estás a merced de una motivación externa que nunca llega. Tienes una fuente interna a la que puedes acceder siempre que la necesites. El quinto consejo es sobre construir evidencia personal de progreso que nadie más puede ver, pero que tú sabes que existe. Cuando estás solo, nadie está celebrando tus pequeñas victorias. Nadie está notando tu progreso. Así que necesitas convertirte en tu propio contador de victorias. Daniel llevaba una hoja de cálculo.
Cada día que escribía, incluso si eran solo 500 palabras, lo calificaba. Y al final del año veía 260 días que escribió, incluso si nadie más lo sabía, incluso si a nadie más le importaba. Él lo sabía, y esa evidencia concreta era poderosa, porque en los días en que se sentía como un fracaso, cuando sentía que no estaba progresando, miraba esa hoja de cálculo y veía: escribí 260 días este año, produje 100.000 palabras, estoy progresando, incluso si nadie más lo ve. Mariana hacía algo parecido, llevaba un cuaderno donde anotaba cada pequeña victoria de su negocio. Primer cliente, primera venta de 100 reales, primer mes con ganancias, primer cliente que regresaba. Y en los días difíciles, en los días en que recibía un no, en los días en que lo cuestionaba todo, abría ese cuaderno y leía todas esas pequeñas victorias. Y recordaba: estoy construyendo algo, paso a paso, y nadie más necesita verlo para que sea real. Felipe mantenía un repositorio en GitHub con todos los proyectos que había creado mientras estudiaba, y cuando se sentía desanimado, cuando pensaba que nunca tendría éxito, miraba ese repositorio. 40 proyectos, pequeños, pero cada uno representaba aprendizaje, crecimiento, progreso, y esa era una prueba innegable. El sexto consejo trata sobre algo que pocos se atreven a hacer. Corta lazos con quienes te sabotean activamente, incluso si son familiares o amigos de toda la vida. Esto es difícil porque nos han enseñado que debemos mantener las relaciones pase lo que pase, que la familia es la familia, que los amigos de toda la vida merecen lealtad. Pero aquí está la dura realidad. Si alguien te sabotea activamente, te desanima constantemente, ridiculiza tus esfuerzos, te hace dudar de ti mismo, necesitas crear distancia. Porque cuando intentas construir algo difícil, no puedes permitirte que la gente te envenene la mente. No tienes energía emocional de sobra para defenderte, justificarte, lidiar con la toxicidad. Necesitas todo tu combustible interno enfocado en tu camino. Vi a una mujer, Carolina, de 33 años, que intentaba perder 50 kilos. Su madre, que también tenía problemas de peso, la saboteaba activamente. Le traía dulces cuando la visitaba. Le hacía comentarios como: «Te vas a morir de hambre. Esto no va a durar. Siempre te rindes». Y Carolina cada vez se sentía débil. Empezó a dudar de sí misma. Finalmente cedía, y el ciclo volvía a empezar. Y cuando trabajamos en esto, cuando Carolina finalmente tuvo el coraje de distanciarse de su madre, de limitar las visitas, de establecer límites firmes sobre lo que era aceptable, todo cambió, porque ya no malgastaba energía emocional en esa dinámica tóxica. Y 18 meses después, había perdido los 50 kilos. Y la madre, al ver el éxito, o bien procesaba sus propios problemas y cambiaba la relación, o bien seguía siendo tóxica, pero desde una distancia donde ya no podía sabotearla. El séptimo consejo es encontrar una comunidad alternativa que te apoye incluso si tu comunidad original no lo hace. El hecho de que las personas que te rodean físicamente no te apoyen no significa que tengas que estar completamente solo. Hoy, con Internet, con comunidades en línea, con grupos de personas que persiguen objetivos similares, puedes encontrar apoyo. Puede que no esté en tu círculo inmediato, pero existe en alguna parte. Daniel se unió a comunidades en línea de escritores. Personas que se levantaban temprano como él, que se sacrificaban como él, que entendían la lucha. Y estos desconocidos en Internet se volvieron más comprensivos que nadie en su vida real. Felipe encontró una comunidad de programadores autodidactas, personas que tampoco tenían dinero para la universidad, pero que estudiaban por su cuenta, y esta comunidad se convirtió en una red de apoyo, una fuente de consejos y aliento. Mariana encontró un grupo de mujeres emprendedoras,
Mujeres que también habían empezado desde cero, que también se enfrentaron a la incredulidad, que entendieron la batalla, y esta comunidad alternativa, aunque sea virtual, aunque nunca conozcas a estas personas en persona, te recuerda que no estás solo. Otras personas también lo están haciendo, otras personas también progresan sin apoyo, y si ellas pueden, tú también. Y esa conexión, esa sensación de no estar completamente solo en el camino, marca una gran diferencia. Porque la soledad total es insoportable, pero la soledad en tu círculo más cercano es soportable cuando tienes conexiones en otros lugares. Así que busca, encuentra a tu tribu, aunque no esté donde esperabas encontrarla. El octavo consejo es desarrollar una mentalidad a largo plazo, que te proteja del desánimo con resultados a corto plazo. Cuando estás solo, cuando no tienes apoyo, la tendencia es rendirse rápidamente, porque sin ánimo, sin validación externa, te frustras fácilmente. Quieres resultados inmediatos que demuestren que tenías razón, tener finalmente algo que mostrar. Pero la mayoría de las cosas valiosas llevan tiempo, llevan años, y si solo te centras en el corto plazo, te rendirás antes de llegar allí. Daniel escribió durante 10 años antes de conseguir un agente literario. 10 años, 5 manuscritos completos, cientos de rechazos. Y si se hubiera centrado en el corto plazo, se habría rendido en el primer año. Pero tenía una mentalidad a largo plazo. No intentaba demostrar algo en 6 meses. Estaba construyendo una carrera que le llevaría décadas. Y esa perspectiva a largo plazo lo protegió del desánimo a corto plazo. Mariana sabía que el 90% de los negocios fracasan en los primeros 5 años. Así que no esperaba un éxito inmediato. Se preparó para 5 años difíciles. Y cuando el primer año fue duro, no lo vio como un fracaso. Lo vio exactamente como lo esperaba. Y continuó. Felipe sabía que convertirse en programador senior le llevaría al menos 5 años. Así que no se frustró cuando, después de 2 años, todavía era junior. Lo vio como parte del proceso. Y esta paciencia, esta capacidad de pensar en décadas, no en meses, es lo que distingue a quienes se rinden de quienes persisten hasta el éxito. El noveno consejo trata sobre algo que muchos descuidan. Prioriza tu salud física y mental, porque cuando estás solo, no puedes permitirte desmoronarte. Las personas con apoyo pueden tener días malos, pueden enfermarse, pueden necesitar un descanso, y alguien está ahí para mantener las cosas en orden. Pero cuando estás solo, si te derrumbas, todo se detiene. Así que necesitas cuidarte casi obsesivamente. Necesitas dormir lo suficiente incluso cuando quieres trabajar más. Necesitas comer bien incluso cuando es más caro o requiere más esfuerzo. Necesitas hacer ejercicio incluso cuando estás cansado. Necesitas cuidar tu salud mental incluso cuando crees que no tienes tiempo. Porque tu cuerpo y tu mente son las únicas herramientas que tienes, y si se descomponen, no tienes respaldo. Daniel sufrió agotamiento en su 4.º año, porque escribía demasiado, dormía muy poco y comía mal. Tuvo que dejarlo por completo durante 3 meses, 3 meses de progreso perdido, y aprendió la dura lección: necesito cuidarme para mantener esto. Así que empezó a dormir 7 horas al día. Empezó a hacer ejercicio 3 veces por semana. Empezó terapia para procesar la soledad del camino. Y paradójicamente, al cuidarse mejor, se volvió más productivo, no menos, porque operaba desde una perspectiva de salud, no de agotamiento. Felipe tenía problemas de visión por pasar tantas horas frente al ordenador y tuvo que invertir en gafas adecuadas, descansos regulares y ergonomía. Porque si perdía la visión, perdería su carrera. Mariana desarrolló ansiedad por cargar sola con todo el estrés del negocio, y tuvo que priorizar la terapia, la meditación y el ejercicio para evitar un colapso total.
Y el 10º y último consejo, el más importante de todos: celebra cada pequeña victoria con una intensidad desproporcionada, porque nadie más lo celebrará por ti. Cuando tienes apoyo, la gente celebra contigo. Compartes un pequeño logro y alguien dice: estoy orgulloso, felicidades, lo estás haciendo genial. Pero cuando estás solo, puedes tener un logro significativo y nadie lo nota. Nadie te felicita, nadie lo reconoce. Y si no te celebras, no hay celebración. Y los seres humanos necesitamos celebración. Necesitamos reconocimiento. Necesitamos momentos que marquen el progreso. Así que debes obsesionarte con crear esos momentos para ti. Daniel, cuando terminó su primer manuscrito, compró champán caro, lo bebió solo, brindó consigo mismo. Podría parecer patético, pero no lo fue. Fue el reconocimiento de algo significativo. Mariana, cuando hizo su primera venta, se hizo un regalo. Cenó en un restaurante caro, sola, celebrando. Felipe, cuando consiguió su primer trabajo como programador, viajó un fin de semana solo en la playa, celebrando un logro que nadie en su vida realmente entendió o valoró. Y estas celebraciones son cruciales, porque refuerzan que lo que estás haciendo importa, que cada paso cuenta, que estás progresando, incluso si nadie más lo ve. Incluso si a nadie más le importa, tú lo ves, te importa y al final tu opinión es la única que realmente importa. Ahora déjenme contarles dónde están esas personas hoy. Daniel, después de 10 años, consiguió un agente literario y 2 años después publicó su primer libro. No fue un éxito de ventas, no cambió su vida drásticamente, pero se publicó. Y cuando tuvo ese libro físico en sus manos, ese objeto tangible que representaba 10 años de despertarse a las 5 de la mañana sin el apoyo de nadie, lloró y me dijo: doctor, nunca olvidaré que hice esto solo. Y saber que lo hice solo es más valioso que cualquier éxito de ventas, porque me demostré a mí mismo que puedo hacerlo, que no necesito que nadie crea en mí para tener éxito. Solo necesito creer en mí mismo. Mariana, 5 años después de empezar su negocio, ganaba más en un mes que en un año en su trabajo anterior. Tenía un equipo de 5 personas, tenía clientes fieles y, lo más importante, había construido algo propio, algo que creó sin un céntimo de inversión externa, sin un solo día de apoyo familiar. Y cuando los mismos padres que dudaban de ella finalmente lo reconocieron, finalmente dijeron: estamos orgullosos. Sintió paz. Pero ya no necesitaba esa validación, porque ya se había validado a sí misma. Felipe, 7 años después de empezar a estudiar por su cuenta, era un desarrollador senior que ganaba 6 cifras, y se enorgullecía especialmente de cada logro, porque nadie le regalaba nada. Cada línea de código que sabía la había aprendido solo. Cada oportunidad que tenía la había ganado solo. Y eso le dio una confianza que nadie le podía quitar. La confianza de quien sabe que puede hacer cosas difíciles sin necesitar condiciones perfectas ni apoyo. Y Carolina, que se había distanciado de su madre saboteadora, había perdido 50 kilos y no los había recuperado. Y había descubierto una fuerza que desconocía tener. La fuerza para hacer algo difícil sin apoyo. La fuerza para priorizarse incluso cuando eso significaba decepcionar a los demás. La fuerza para construir la vida que quería incluso cuando nadie la aplaudía. Y esta fuerza, esta capacidad de progresar por sí misma, había cambiado no solo su cuerpo, sino toda su identidad. Ya no era la mujer que se rendía cuando las cosas se ponían difíciles. Era la mujer que hacía cosas difíciles, incluso sola. Sobre todo, sola. Así que ahora tienes los 10 consejos. Usa la falta de apoyo como combustible. Desarrolla un diálogo interno sólido. Acepta que trabajarás más duro. Crea rituales que te conecten con el propósito. Construye evidencia de progreso. Corta relaciones tóxicas
Encuentra una comunidad alternativa. Desarrolla una mentalidad a largo plazo. Cuida obsesivamente tu salud. Celebra cada victoria intensamente. Y cuando haces esto, cuando genuinamente incorporas estas prácticas, algo profundo sucede. Dejas de necesitar su apoyo. Dejas de esperar a que se despierten un día y decidan apoyarte. Simplemente te vuelves autosuficiente de una manera que la mayoría de las personas nunca desarrollan. Porque la mayoría solo progresa cuando tienen condiciones favorables. Solo lo intentan cuando tienen apoyo, solo persisten cuando los animan. Pero tú has desarrollado una habilidad poco común, la capacidad de progresar independientemente de las circunstancias, para construir incluso cuando nadie está ayudando, para persistir incluso cuando nadie está aplaudiendo. Y aquí está la verdad final y más importante. Cuando finalmente lo logres, cuando finalmente llegues, mirarás atrás y te darás cuenta de algo. Te darás cuenta de que la falta de apoyo no fue una maldición, fue una bendición, porque te obligó a desarrollar una fuerza interior que las personas con apoyo nunca desarrollan. Te obligó a ser autosuficiente de una manera que las personas que dependen de la validación externa nunca alcanzan. Te obligó a creer en ti mismo de una manera que las personas que siempre han tenido a otros creyendo en ellos nunca necesitaron. Y esa fuerza interior, esa autosuficiencia, esa fe inquebrantable en ti mismo, son más valiosas que cualquier logro externo. Porque los logros externos pueden ser arrebatados, los negocios pueden fracasar, los libros pueden dejar de venderse, se pueden perder empleos, pero nadie puede arrebatarte lo que has desarrollado internamente. Nadie puede arrebatarte tu capacidad de empezar de cero. Tu capacidad de perseverar, tu capacidad de creer en ti mismo cuando nadie más lo hace. Y esa es la verdadera riqueza, esa es la verdadera fuerza, ese es un logro que nadie puede igualar. Así que si te encuentras en esta posición ahora, si intentas progresar sin apoyo, sin ánimos, sin que nadie crea en ti, quiero que sepas, no estás solo en esta experiencia. Millones de personas están en el mismo camino. Millones construyen en silencio, progresan solos, persisten sin aplausos. Y muchos de esos millones se rendirán, porque es difícil, porque es solitario, porque es largo. Pero algunos perseverarán, algunos usarán esa soledad como combustible. Algunos desarrollarán una fuerza interior tan poderosa que se volverán imparables. Y cuando lleguen allí, cuando finalmente lo logren, mirarán atrás y estarán agradecidos. Agradecidos por haber tenido que hacerlo solos, porque los transformó en alguien a quien nada ni nadie puede detener. Y tú puedes ser uno de ellos. Puedes elegir usar esta soledad como combustible. Puedes elegir desarrollar una autosuficiencia radical. Puedes elegir perseverar cuando nadie te ve. Y cuando finalmente lo logres, y lo lograrás, te agradecerás a ti mismo, por no rendirte, por continuar, por demostrarte a ti mismo que no necesitas condiciones perfectas ni apoyo para lograrlo. Solo te necesitas a ti mismo, y eres suficiente. Siempre lo has sido.